Lo había contado un poquito al comienzo del programa que hoy vamos a tener, la verdad, dos visitas para charlar un ratito y profundo, porque íbamos a hablar un poco del punk, pero al mismo tiempo hablábamos de libros, hablábamos de una historia que está sostenida en películas, que está sostenida en sus propios escritores, en sus propias figuras, es decir, el punk rock, y lo habíamos comentado muchas veces, jamás fue una escena, un espacio o, en este caso, si querés, un estilo vacío. Siempre tuvo un contexto que lo sostuvo muy bien desde lo social hasta lo cultural, incluso lo político. Por eso todavía da para analizar un montón de aristas que a día de hoy debe ser uno de los pocos o géneros o estilos que ves la palabra sola y te significa un montón de cosas. Hay muy pocos, puedes ver soul, blues, jazz, rock, pero ya la palabra punk de por sí tiene un montón de significado detrás y es una de las pocas que sacude, por lo menos para mí a día de hoy. Para hablar de estas cosas y del libro Más allá del bien y el punk que hicieron Juan Carlos Kremer con Piltrafa, los tenemos a los dos aquí en el estudio. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hola. Por venir y un placer, yo lo decía antes. Juan Carlos escribe algo así como una guía muy necesaria para aquellos que todavía no entendían qué era el punk y que él lo contó un poco acá. Tenía que escribir de otra cosa y salió a la calle y contó lo que pasaba alrededor y que justamente era eso en Londres en 1977-78. Y Pil, bueno, ha levantado no solamente la bandera, sino que lo ha hecho cuando aquí todavía ni siquiera existía esa escena de los últimos 35 años y ambos se han juntado y se conocen ya hace mucho tiempo para estas charlas, conversaciones que lo que hacen es trazar no un mapa de anécdotas e historias, sino trazar casi toda una historia y un lenguaje que es el del punk desde casi 40 años para acá en este libro, que justamente lo estábamos viendo por ahí, que es Más allá del bien y el punk. Les agradezco a los dos por estar acá y también coinciden un poco en eso, ¿no? Jamás fue un espacio vacío el punk rock, porque hemos tenido desde estilos musicales del 70 para acá que por ahí no se han sostenido o no eran tan fuertes los pilares que tenía, como sus propias películas, sus propios libros, sus propias teorías, líneas de pensamiento. Líneas de pensamiento, básicamente. De ahí surge todo, ¿no? Es un movimiento que nace ya con un pensamiento, como continuación de pensamientos previos, ¿no? De los surrealistas, de los dadaístas, de los situacionistas especialmente, y después, bueno, toda la herencia del rock. Además, porque los chicos eran, aunque parecían que no, eran muy intelectuales, muy cultos, todos, allá y acá. Fíjate que, por ejemplo, los Sex Pistols, emblema del single de La Reina con el alfiler de gancho y el God Save the Queen, era un panfleto del mayo del 68. Era muy parecido y era una mujer con la cara vendada, como un tipo momia. Estaba sacado de eso también, ¿no? Bueno, acá aquel que siguió a Violadores, por ahí se enteró un tiempo después, pero ibas a Kubrick, derecho, si querías, si te interesaba. Orwell también. Orwell también. Sí. Había muchísimas referencias. Esos mundos opresivos. Huxley también, Aldous Huxley. Sí. ¿Por qué creen, Juan Carlos o Pil, le pregunto a los dos, que todavía sigue significando ese hecho tan fuerte casi, 40 años después, desde que, entiendo, se ponen los pantalones largos, ¿no? Con los Pistols, los Ramones lo venían haciendo, si querés vamos más atrás a los Stooges, pero para ir a esa explosión del 77, ¿es la única palabra que vos la ves como estilo en algún lugar y te sigue provocando algo? No es lo mismo que pasás, mira, hay bandas de folk, hay bandas de pop, de rock, de punk, y uno se detiene inmediatamente ahí. Porque el punk creo que básicamente alude a una tocada de fondo por la cual pasamos todos, ¿viste? Cuando vos tocaste una vez fondo y la viste y viste lo que es el sufrimiento y te saliste de esa, te queda para toda la vida, ¿no? Y de repente el punk, que vendría a ser como la mierda, la palabra lo más bajo, ¿no? De repente, bueno, es así, es como sabemos que ese lugar tan bajo es un lugar muy profundo en cada uno. Y creo que tampoco, porque después no hubo ningún movimiento que juntara la parte cultural, el rock, con esa postura tan radical, ¿no? Pero no creo nada. Estaba, supongo, también lo que traía cada uno, porque vos, Pil, podías leer los libros, podías ver las películas, pero si no estaba la inquietud dentro tuyo, sí, la inquietud de saber qué significaba eso y por qué. Se quedaba en nada. La primera vez que escuché esa palabra fue en la revista Pelo en diciembre de 1976 y apenas vi que decía grupos como The Clash. Hice la traslación inmediata del choque, Sex Pistols, pistola accesoria, y dije, qué interesante que es esto. Y aparte, él era la nada mismo, y esto llenó de contenido, porque Pink Floyd podían hacer conciertos fantásticos, estaban con Animals, ¿no? Venían con de Wish You Were Here, pero se habían alejado de la gente. Y esto volvieron las raíces de los 50. Los punk veían las películas esas, La Semilla de Maldad, el rock de la cárcel,
Eso era lo que lo reflejaba, identificaba el rock and roll de los 50. Sí, y aún musicalmente sí, Juan Carlos. ¿Qué otra palabra o qué otro apellido puede haber para rebeldía, disconformidad, rechazo, no tragarse las mentiras? Creo que el punk ofreció como un apellido común, ¿no? Y nos unificó. Eso juntaba una actitud, básicamente. Y detrás de la actitud era toda una postura hasta filosófica. Bueno, si uno se fija en las revistas o fotos de época, se habrá encontrado con muchos pibes con la remera I Hate Pink Floyd, ¿no? Que era como el enemigo común. La inauguró. Rotten la inaugura. Y después también tenían los punks dos héroes que eran muy tortuosos en su forma de llevar su arte y al mismo tiempo que eran muy inconformistas, que eran, por ejemplo, Peter Hamill o, por ejemplo, Lou Reed. Lou Reed, sí, que eran los dos tipos a los cuales seguían. Lou Reed, por la poética de Lou Reed, por el personaje de Lou Reed. Pero Lou Reed era un pre-punk, ¿viste? Yo en el libro justamente lo pongo como uno de los que iniciaron la movida, ¿viste? El tipo que salió de la decadencia de Nueva York, de toda esa farsa que había del glam y todo eso, y dijo, no, todo esto no, yo soy mucho más reventado que todos ustedes, y además con una poética y una sensibilidad que no podía ser, ¿no? Les pregunto a los dos, y a vos más que nada, Pil, ¿por qué crees que no hay tanta bibliografía que uno pueda tener aquí en español sobre el punk? Tenés de otros estilos muchísimo más, que creo que quedan por ahí más encerrados en lo musical. El punk rock, encerrarlo en lo musical, me parece que es reprimirlo un montón. Exacto, es minimizarlo, porque esto en el libro lo tratábamos, después del gig, del chart, de todo eso de la musiquita, entre comillas, ¿no? Bien, lo quiero decir de esa forma, pero está el otro trasfondo que hablaba Juan Carlos. No hay periodistas que sean realmente punk. La mayor bibliografía surgió de pibes que eran punks, de Patricia, de Pablo Coso, de Marcelo Pocavida, de gente que también le gustaba escribir, pero básicamente eran punk. Es muy difícil que un periodista de rock se especialice en punk y lo viva con la fuerza que lo vive yo, que lo vive Gray Marcus o Lester Banks u otros, porque de alguna manera, bueno, a mí me pegó tanto que nunca supe si era que me pegaba o era mío, pero eso me representaba, ese lugar. Caroline Coon en Gran Bretaña fue, pero en español no. En España no hay. Juan Carlos. No hay mucho, claro, no hay nada. No. Bueno, fue un compendio de casi como reglas básicas, una tontería, ¿no? Sí, como una guía. Sí, ponete los pelos de punta y usá borseguíes, una tontería. En el año 78 yo trabajaba para la revista Vibraciones de Barcelona, que era una revista de rock muy progre, y el máximo escritor que ahora escribía en el diario El País, Diego Manrique. Sí, bueno, un histórico. Me veía como una mierda, ¿viste? Él decía, que te ocupas de estas cosas, ¿viste? Está bien, él tenía arriba de la cama un crucifijo, era un tipo muy, muy formal, pero tenía mucha cultura musical, pero no se identificaba con esto, ¿no? Y me decía, bueno, ya va a pasar, es una pendejada. Y es cierto, pasó. Sí. Pero en nosotros quedó como, ¿viste? Nos inoculó el virus. Y la industria pasó rápido, pero quedaron las ideas, quedaron los pilares, las bases, para otras cosas, porque no solo punk es hacer música. Emprendimiento, claro, de todo, sí, es un emprendimiento personal, es un construirlo vos mismo. ¿Sabés dónde yo más veo la influencia del punk? En el teatro experimental. En muchos teatros porteños hay muchas puestas de obras. Hay mucha actitud punk en la dramaturgia, en la puesta en escena, en los personajes. Creo que se irradió más allá del nombre, ¿sabes? Bueno, estamos hablando primero del libro que escribe Juan Carlos en 1978, que es Punk, la muerte joven, y ahora estamos hablando de esto que sale muchos años después, casi 40 años después, que es Más allá del bien y el punk, y quería saber cuál fue el punto de partida para este trabajo, conociéndose además hace mucho tiempo, de meterse en este libro. No, nos conocimos en el 2015 en realidad. Yo lo conocí a Juan Carlos del 80 cuando compré el libro, claro, del 80. Pero sabiendo, digo, quién era el otro. Claro, él me conoció con Los Violadores en 1981, cuando regresó al país, vio a la banda y lo agregó en el anexo de Historias Paralelas de la reedición de Punk, la muerte joven, que nos unió. Y el derrotero, ¿no? Vos estabas retirado, un poco venir a un show, a un gig, como se le dice en la palabra punk, y venir al show y ver toda esa gente de 40 y pico de años, 50, 30, que se seguía movilizando con un show, con un recital. Y creo que eso te movilizó. Sí, aparte, bueno, eso, las letras, escuchar las letras de vuelta y ver
cómo seguían reflejando todo una realidad que otras letras de canciones no las captan. ¿Viste? Estamos en un momento en el que no hay letras tan polentas como esa, ¿viste? Y entonces, y aparte de la actitud, me gustó eso. Lo que pasa, creo, Juan Carlos, me gustó perdón. la gente también, ¿viste? La gente que sostenía la idea, ¿viste? Sostenía la idea del punk, que eran gente grande, que tenían hijos, que seguían trabajando en el banco o en una fábrica, ¿viste? Pero en el corazón no creían en nada ni se dejaban engañar por ninguno de los gobiernos de turno. Pero los estratos. Por ejemplo, tengo un amigo, Marce Minardi, chofer de colectivo, y también un piloto de aerolínea. Lo conocí en un avión y los violadores, los estratos sociales, la diversidad de profesiones, ¿no? Porque es un sentimiento al final. Siempre en Gran Bretaña fue más clase obrera. Sí. Sí, y chicos del Art School, ¿no? Sí, escuelas de arte. Escuelas de arte, sí. Pero acá también éramos todos pibes que leíamos, que estábamos interiorizados, que nos teníamos que escapar de la dictadura de alguna forma. Yo leía mucho a Bradbury en ese momento, a Asimov, Stanislav Lem, bueno, no sé, tipos de ciencia ficción. Y que no teníamos cabida en ningún grupo establecido. No teníamos cabida, ningún movimiento político, ninguna corriente cultural nos contenía. No había porque nos gustaba una parte, pero no nos gustaba el todo. Entonces hicimos nuestro propio movimiento. O sea, no lo hicimos, se dio en realidad. Claro, y además se daba mucho el hecho de que se acercarían también algunos, pero como para ver por una ventana qué sucedía del otro lado, ¿no? Y después cerrarla. Sí. Y no se quedaban ahí. Yo recuerdo mucho en Inglaterra, había pibes que salían del trabajo a las 5 de la tarde y andaban dando vueltas, y después iban al baño de un boliche, se cambiaban, se vestían de punks, dejaban en el guardarropa la ropa del banco o de la oficina, y después se volvían a su casa de punks, al día siguiente iban a trabajar de vuelta, ¿no? Porque se crea también de alguna manera, sin estar muy marcada, una forma de conciencia también, y de cómo pensar ante ciertas cosas, cómo actuar ante ciertas Es una cosas. postura absoluta en la vida. Sí. Es una vida de convicciones. O sea, no se rifa. No es que tuviste éxito cuando llegaste al disco y tuviste éxito con una canción y te vas moderando para llegar al mainstream. No. Sacás otro disco que puede ser musicalmente distinto, puede tener otras influencias, pero sigue estando el ataque, el decir, el provocar. Ahora, en el caso de ustedes, ¿no? Violadores, que es una banda que la verdad le va bien a Violadores cuando nace, porque la verdad lleva la música para otro lado, hay muchos ojos que van ahí, un lugar que estaba vacío antes, y han construido una carrera que se vio en el Luna Park hace muy poquitito, que estuvimos ahí con Vorterix, 36 y nos dimos cuenta. años. Pero estaban haciendo cosas en el momento. ¿Cómo era para vos? Siendo un tipo que además me parece ha sido muy consecuente con tus pensamientos y con la forma de actuar, entendiendo que estabas a caballo de algo que no estaba preparado para el éxito, o que en realidad, no digo que el éxito era el enemigo. No importaba absolutamente nada. Pero a la vez había yo veía que teníamos... Porque tenés el que te castiga el éxito, y más que nada el punk. Sí, pero yo veía que teníamos talento. Que cuando teníamos ya el material para el primer disco estábamos componiendo para un segundo, y veía que podíamos llegar. Que podíamos estar trabajando trabajando entre comillas, porque es hacer una pasión de lo que te gusta. Yo no lo llamo trabajo, ¿no? Es una cosa que es muy grata, ¿no? La mayoría de la gente hace cosas que no le gusta. Yo también hice cosas que no me gustaban para mantener mi subsistencia. Veía en el no futuro, veía un futuro de que podíamos hacer algo en la música, podíamos cambiar cosas. La primera que cambiamos fue que la gente bailara en los shows. Que a base de romper las butacas y de que nunca ganábamos un centavo porque teníamos que pagar las butacas, empezaban a aparecer los lugares sin butacas. Todo el pogo de los redonditos, todo antes fue en los Violadores. Ahora, Juan Carlos, cuando vos llegás, 81, y te encontrás con esto, con Violadores, no como una escena muy rica, son connotaciones distintas, son sociedades distintas, son historias hasta de tradición distintas, Inglaterra y Argentina. Para comparar me parece que es una tontera. Pero ¿cómo la encontrás vos cuando llegás acá? Algo que estaba tan cercano en tiempo, porque hay otras cosas que llegan 5 o 6 años después. Había algunos adelantados que por vinilos, gente que viajaba, por libros como el tuyo, estaban un poco más empapados. En verdad, cuando llegué, lo vi, me pareció fantástico, y no me metí en ese momento mucho porque ya lo había vivido, no quería vivirlo de vuelta, ya estaba viejo para vivir esas cosas, para vivir la escena, y preferí llevar el punk a otros ámbitos, a otros lugares, ¿no? Y también, yo ya había vivido el primer ciclo del rock en Argentina, desde que nació con Banal y Almendra, claro, hasta Adiós Sui Generis, ¿no?
Y había visto cómo de repente un movimiento crece y cuando llega a un momento de esplendor es tragado por la maquinaria del éxito o de las discográficas, del espectáculo. Y veía que no iba a pasar eso acá, pero yo ya estaba grande, ya tenía como 32 años, ya era medio viejo para estar. En esa época sí, un viejo y me gustaba también dejar el espacio para que, por ejemplo, mi prosa no era vieja comparada con la prosa de los fanzines. Yo agarraba un fanzine, tenía una frescura, una fuerza, una vitalidad. Yo me di cuenta que lo mejor que podía hacer era dejarlo que hicieran eso, no llevar mi discurso más formal. Yo vengo de los años 60, ya venía de un periodismo, si bien yo sea contracultural, pero que imponía un lenguaje mucho más formal, ¿no? Entonces me pareció que era dejarlo, y me pareció que lo que yo había traído del mundo punk, esa actitud de no creer, esa osadía, ese hacerlo vos mismo, podía llevarme a otros momentos, ¿no? Y en ese momento yo lo que veía, más que el punk, veía cómo estaban muchas personas hechas mierda por los años que habíamos vivido. Y me pareció que un buen trabajo que podía hacer era ayudarlos a reconstruirse, ¿no? Y por eso, bueno, hice una revista llamada de uno mismo. ¿Cuánto hay en el do it yourself de necesidad? La que vos por lo menos pudiste ver en esos chicos. Porque hablamos lo que decía Pil. Por de pronto, clase trabajadora, gente obrera. Si bien el rock siempre viene de la clase media, había una necesidad en pibes que, en otra realidad, en otros monoblogs, con un gris distinto, pero no era gente que tenía plata. No, pero primero que nada está en el do it yourself, está el do it, hacelo. Que esa también, hacelo, no te quedes boludeando, no te frenes porque te dicen que no te frenes porque no te sale, no te frenes porque no sabes, no te frenes por tu propia inercia, hacelo. Y después, como te dicen que no, hacelo por vos mismo. Y en todas esas cosas había una actitud de ir adelante, independientemente del otro, que me parecía fantástico. Porque ¿por qué tenemos que dejar que nuestra carrera la maneje el sí o el no de un tipo que está dentro de un escritorio y que va a decir solamente si le conviene o no para su empresa, que venga adelante o no? Entonces, esa actitud me pareció fantástico, pero no solamente en el punk y con las grabadoras, como actitud de vida. A mí, me acuerdo que en esa época yo trabajaba en la revista Humor, que era de Andrés Cassioli, y el día que le llevé el proyecto para que la hiciera él y yo hacerla porque no tenía un mango, me dijo, mira, no lo voy a hacer porque no me interesa. Yo lo voy a hacer yo. Y me dice, te vas a fundir. Y bueno. Y aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Voy a vender 40.000 ejemplares por mes, en una revista de autoconocimiento era mucho, ¿no? Era muy serio en aquel momento. Y es cierto, la entrada me costó mucho, ¿viste? Durante 3 o 4 años no vi un mango, más bien puse un departamento. Pero ¿quién me quitaba lo bailado, no? De poder decir lo que quería en un momento en el cual se había roto el discurso, se estaba terminando el sueño en esos años. ¿Viste? El nos dice, el mundo terminó, era eso. Mi generación había crecido con una expectativa de un mundo mejor. Y después empezaba bien peor, y después vino el neoliberalismo, ¿no? Sí, además, bueno, agarran Inglaterra en unos momentos muy oscuros de finales de los 70, bueno, después sube Thatcher, son 10 años muy distintos al resto, pero si uno escucha Joy Division, escucha The Damned, The Roots, si miraba las calles como eran en Manchester y en Londres en el 79, entendías por qué sonaría así. Claro. El mensaje de Jam, ¿no? Que eran de clase trabajadora, pero tenían un mensaje de clase media, pero muy crítico, británico muy crítico. Eton Rife, criticar los colegios tradicionales británicos. Que es otra gran tradición que hacen los Kings, ¿no? Sí, de los 60 para acá, de poner el dardo en la tradición británica, muy claro. Jam tiene mucho de Kings, más hacen David Watts, hacen temas. Había un grupo que no fue muy famoso llamado Chelsea, que cantaban The Right to Work, el derecho a trabajar, porque no tenían derecho ni a trabajar los chicos, ¿viste? Estamos charlando aquí con Juan Carlos Kramer, con Pil Trafa, bueno, hablando del libro, en este caso, Más allá del bien y el punk. La portada la estamos viendo ahí cada tanto en vorterix.com, es esa que tenemos ahí. Pil, ¿te acordás esa foto? ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? Sí. Mi casa en Villurquiza, cegado por el sol, la sacó Gwen Harry y Pedro Brown. Debe ser 82, por ahí, alguna primavera, porque asomaba el sol. Y me gusta esa foto, me gustó. Porque tiene una imagen estaba muy metido con los Clash. Era el punk socialismo, una cosa así. Ahora, aprovecho para preguntarte desde la más profunda curiosidad. ¿Cómo era también estar a caballo de una banda punk, ¿sí? Como era Violadores, entendiendo que uno tenía que grabar para una compañía? Sí, que no te digo que era el diablo, pero era algo que no comulgaba mucho con las ideas que uno tenía. Pero también al mismo tiempo, supongo, en vos estaba esa imagen de aquel que ama el rock y cuando empieza a ver revistas ves la foto de, no te digo Robert Plant, pero desde Elvis hasta cualquiera. El Zeppelin me gustó mucho. Pero digo, uno quiere también estar en esa foto, porque es el sueño del adolescente cuando comenzás con el rock, pero al mismo tiempo es algo que
cuando tenés más conciencia, sabés que te puede devorar. ¿Cómo era para vos que eso, nosotros estar en ese medio? Arrancamos en una compañía que era folclórica, que se llamaba Audiomagnética, que graba B8, le va más o menos bien, y para mediados del 83, 1983, de un año ya teníamos el disco grabado, que no había empresa que lo quisiera editar. Se ofrecen a editarlo, sale justo con la llegada, la huida de los militares. Y sale bajo un subsello que se llama Umbral. Es una compañía muy chica. No era una. Después estuve en 3 multinacionales. Nunca me objetaron nada de trabajo. Nada. Lo que sí me pedían el disco por año. Y eso es ahí es donde te comen la cabeza. Claro. En principio, charlándolo con él, yo comprendí algo, que a veces el artista, cuando entra en un sello grande, como ahora nosotros en Planeta, somos unos infiltrados. Sí. Que metemos ahí, venimos a hacer la nuestra. Y por el fondo es la posibilidad de llegar a más gente y meter la bomba a la Casa Rosada. Sí, desde adentro. Desde Claro. adentro, exactamente. Sí. Vamos a escuchar una de las canciones, bueno, que nos van a acompañar en esta charla con Juan Carlos Kramer y con Piltrap. En este caso, una de Pilsen. Iván fue un comunista. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его армии были разбиты, нашлись враги. Iván fue un comunista, Iván ya no lo es. Iván creyó en algo, hoy no saben qué creer. Iván hoy mira absorto la tierra que perdió, aunque nunca fue suya, siempre fue del martillo y la hoz. Iván se suicidó sobre una estrella roja. Iván se suicidó, en su pecho un disparo.
Estábamos escuchando Pilsen, Iván fue un comunista. Estamos a 18 minutos también de las 10 de la noche charlando con Juan Carlos Kremer, con Piltrafa, por este nuevo libro que es Más allá del bien y el punk. Si alguno tiene ganas de escribirlo, puede hacer dejando un tuit a @Vorterix, ahí directamente, @Vorterix. En un ratito vamos a estar leyendo, y si no, por mensajes de audio, lo mismo si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, el 11 40 41 9660 con el celular, botoncito verde, mensaje de audio, 11 40 41 9660. Y quería preguntarles también, y empiezo por vos, Juan Carlos, ¿cómo se ha llevado a través del tiempo el hecho de que el punk, de alguna manera, como el rock en su comienzo, el rock and roll, no el rock que es el que toma vida con los Doors, la Velvet ya a finales de los 60, sino el rock and roll, estaban vinculados a algo que tenía que ver con lo joven, ¿sí? Porque era la rebeldía de ese joven que por ahí se... de alguna forma se manifestaba contra las generaciones anteriores, pero había un rasgo de juventud que lo hacía muy vital, muy fresco, muy efervescente y muy válido. Creo que el punk lo ha tenido también, porque tenía mucho que ver con eso, sí. Y vos diste cuenta además. ¿Cómo se lleva a través de los años? Cuando a veces uno dice, bueno, podíamos ser pendejos en aquel tiempo y estaba bien, porque era el momento de hacerlo. Y cuando vas al 77 se piensa a veces de esa manera. Está bien, era el momento de ser un poco más imberbes. A través de los años, ¿cómo es la relación que uno va teniendo con algo que, no digo que nació para estar pegado a algo joven, pero sí tuvo mucho que ver? Bueno, yo creo que me equivoqué en el punk, en el título de La muerte joven, porque una vez que fuiste punk es muy difícil que dejes de serlo. Te podés cortar el pelo, te podés poner hasta una corbata si hace falta, pero hay una cosa en la mirada que no te la borra nada, y no tiene que ver ni con la juventud, ni con la rebeldía, tiene que ver con una resonancia interna que sentís que esto es esto y el otro es caretear. ¿Entendés? Entonces vos vas creciendo y vas haciendo distintos laburos, seas un abogado, seas un contador, pero si pasaste por ahí, hay un lugar del cual no volvés. Que está adentro, de alguna manera. Sos vos. Se llama punk porque es una palabra que nos resulta más cómodo y no tenemos otro mejor. Pero es adentro, es un espacio dentro de vos mismo, en el cual no transás. ¿Qué más punk que hoyo, no? Él no escribía, pero lo que testimoniaron de las charlas es un tipo de... ya en extremo, ¿no? Que es más punk que eso. Sino también personas que ignoran de la punkitud, como lo querramos llamar, pero esa gente que se cuestionó el sistema. Toda persona que se cuestionó el sistema es como que la siento cálida. El que no se cuestionó el sistema lo siento lejano. Como lo veo insensible, como que nada le pasó. Como que a la gente, hay gente que se cree la pantomima. Se piensa que, viste, que todo eso es importante, que es real. Y esto es una pantomima que hacemos, viste. Porque no sabemos otra cosa. Bueno, que ha acompañado al punk en algún punto la pantomima de la estética, como lo acompañó al reggae, ¿no? Sí. Como que eran sinónimos de eso, o fumarse un faso, un gorro rastafari, o una cresta, un candado. Me parece, como estereotipos estéticos sí. A través de los años. Yo quería preguntarte a vos, cuando te llega un pibe, o un tipo más grande, lo que sea, y te dice, mirá, a mí me hubiera encantado hacer esto porque estoy disconforme, porque esto no me gusta, pero bueno, es la realidad que me tocó y tengo 2 pibes y la tengo que mantener y por ahí estoy en una oficina o en un corralón. ¿Cómo te repercuten esas cosas de alguien que te debe haber pasado muchísimas veces, de que te cuenta cosas o que quiso hacer o que los va a ver o que te va a ver a vos y que tiene esa vida más terrestre a la cual no puede salir? Me pasa gente que se pone a hablar y me cuenta su historia, que salió de determinados problemas. Y ya el hecho de que me hubiera gustado ya es interesante. Que no lo pudo hacer, bueno, no todos lo pueden hacer, no todos llegan, no todos tienen la fuerza también para hacerlo. O se le cruzan otras cosas por el camino y tienen que priorizar esas cosas. Pero el hecho de ya me hubiera gustado, lo quise, está bien, te quedaste con las ganas del intento, pero al menos tuviste las ganas de intentarlo. Eso vale ya. Yo soy más radical, ¿no? En ese sentido. A mí me influyó mucho un tema de Morris, que salía a la calle, que te rompan la cara, ¿eh? Y de repente, seamos honestos, Pil las pasó bravas también en algún momento, no solamente cuando la agarraban en cana por cualquier momento, por cualquier cosa, o se quedarse sin mango, o no tener a veces que caminar desde Villa Urquiza hasta el lugar porque no tenías para el colectivo. Entonces, y yo también, viste, en Londres era muy lindo los punk, pero yo laburaba de lavacopas y de acomodar un teatro, y bastante que me dolía eso, no creas que era muy, muy divertido, Y de repente, bueno, hay personas que vienen y dicen, mira, tengo 2 hijos, tengo que laburar, qué sé yo, y a veces le pregunto, bueno, ¿en qué momento te la jugaste por la tuya, viejo? Tenés que saber que te rompan la cara. Es cierto eso. A mí me pasó a trabajar en una zapatería, en colar los zapatos, así,
y lo detestaba, pero sabía que con eso me compraba mis discos. Me iba adoctrinando, claro. O se iba por el interior a buscar pólizas, a buscar coches que eran inexistentes. Los 08, sí, de vehículos en pueblos. En pueblos que, viste, iba, no sé cuántos kilómetros iba, volvía, pero es un lugar, viste, como que hay gente que en algún momento de su vida dice, bueno, yo me tengo que jugar por algo. Entonces, creo que de alguna manera, él a su manera y yo a la mía, en algo nos la jugamos, viste, y nos salió bien con el tiempo, y porque le dimos mucha vuelta, y porque persistimos. Pero más de una vez, viste, todos nuestros amigos y que triunfaban, que tenían auto y que les iba bien en la vida, se burlaban de nosotros y teníamos que bancarnos esa, ¿eh? Claro, yo veía a los músicos, por ejemplo, en mi caso, que de más o menos la misma época, que hacían otro tipo de música y todo le iba fantástico, y yo la seguía remando y la seguíamos remando, y no importaba. Nosotros no éramos ni una banda pop, ni una banda estética. Sí teníamos una estética de punk, ¿no? Pero no éramos una banda prefabricada estéticamente o para gustar directamente. Entonces, bueno, era hizo de este camino, bien, está bien, nosotros hacemos este. Entonces sé a lo que puedo llegar. Y nunca hubo, realmente, nunca hubo una intención de pensar cuántos miles de discos vamos a vender. Los vendimos los miles de discos, pero nunca Fue de hubo... consecuencia del laburo. Exacto, porque si no, si es por pensar la cantidad, era tanta lo que teníamos en contra que no arrancás. Sí, era un 10-1 abajo, ¿eh? Sí. Aún hoy lo es. En la apuesta. Cuando empezamos a hacer el libro, nos dijimos, mira, no hagamos un libro para vender 50.000 ejemplares, ni 10.000, ni 5.000. Hagamos el libro que queremos hacer vos y yo, y el resto que se ocupa el planeta. Pero no tenemos que hacer el libro que nos gustaría hacer a nosotros. Y muchas veces, viste, que ponemos esto que... No, hagámoslo, esto nos gusta, no lo pongamos. Nos gusta coparnos con esto. A mí me copaba meter lo que lleva a Darío o a Esther Díaz, que son filósofos, o a Pablo Coso, que es un antropólogo punk, o a Patricia, o a Marcelo. Lo pusimos. Él quería contar tal historia que era muy significativa para él, está ahí. ¿Entendés? Por suerte nos salió bien, o a la editorial les gustó, no nos pusieron problemas, pero nos jugamos a decir lo que realmente queríamos, ¿no? Ni siquiera nos pusimos de acuerdo para decir lo mismo. A lo que hace referencia Juan Carlos es al libro Más allá del bien y el punk. Nos vamos a quedar un ratito más con ellos si tienen un poquito más de tiempo. Yo quisiera escuchar una canción de una banda que también estuvo en Inglaterra metida entre el 76 y el 80, como muchas de ellas, y que tenía quizás un norte más claro en The Clash. También participaban en actos, en comités y en fiestas de trasnoche donde mucha gente no entraba. La banda se llamaba The Roots.
Otra de las bandas muy interesantes, que nace en Inglaterra entre el 76 y el 80, se llamaban The Roots, la canción es Babylon's Burning, lo que decía antes, con The Clash en este caso como norte. Todo esto para seguir conversando un ratito más con Juan Carlos y con Piltrafa sobre, bueno, en este caso el nuevo libro de Juan Carlos en colaboración con Pil, que habla de muchas historias que tienen que ver no solamente con el punk, sino con un montón de cuestiones más, que es más allá del bien y el punk. Y antes de ir cerrando y agradecerles a los dos, quería preguntarles cuál es el motivo o los dos motivos principales por los que alguien hace un libro de este tipo. Porque uno puede escribir una novela, puede escribir una poesía, pero puede escribir un libro donde detalla parte de una historia, donde hay datos que ayudan a cubrir muchos grises para muchos de nosotros y donde se ejemplifican con la experiencia, el oficio, y en este caso tuyo de narrador y de él de la experiencia que ha tenido como músico, un desarrollo, si querés, de los últimos 20, 30 años, no solamente acá en Argentina, sino haciendo toques. Es muy rico el libro. ¿Cuál es el motivo? ¿Es dejar algo para que alguien lo levante o lo pueda leer? ¿Hacerlo porque uno necesita hacerlo, porque sabe que está bien bajarlo y compartirlo, porque la experiencia la tiene vivida, por hacer un libro? ¿Cuál es el motivo principal? Bueno, por todas esas cosas que decís vos, y en mi caso particular además también, porque a mí me da muchísimo placer tener contenidos buenos y darle una forma estética, encontrarle una forma de comunicación, un lenguaje, una articulación de esas ideas de una manera que me resuene. A mí eso me excita tanto como a él le excita componer, como le excita a algún músico hacer una música, ¿no? A mí ese desafío de encontrarle un lenguaje o articular elementos que están desarticulados y ponerle un agregado más que es el tono punk, para mí es estar en la gloria. Los mismos motivos que expusiste, le agregaría porque hacía falta, porque no... También está el libro Derrumbando la Casa Rosada, que es interesante, pero hacía falta... todas las personas que están en el libro están porque son necesarias. No es un libro que esté yo y que esté... hay muchas voces y vamos armando una mesa de muchas patas. Hacía falta. Eso es lo que siento. Como que todo eso que fue tan importante, sobre todo también en mis años dorados, ¿no? Era reflejarlo y ponerlo. Y si sirve como legado, como dijiste, bueno, bienvenido. Y si no, no importa. También estirarlo, es despojarte de esos años tan gratos, tan lindos que fueron. Parece un juego de palabras, pero a mí también me encanta mucho hacer un texto del contexto, ¿no? El contexto que se vivió a eso para mí, llevarlo al texto es algo que me apasiona. Y te hace entender un montón de cosas, claro. Además, que si no estarían sueltas. Primero agradecerles a los dos. Yo tengo algo para agregarte. Sí. Yo los espero este sábado en Niceto. Bueno, acá grabé el disco en Vortex en vivo y lo voy a presentar en Niceto este sábado por Ticketek. Tienen las entradas y están a 300 pesos y te entregan el CD. Este sábado 29 de julio los espero con Pilsen otra vez y la vamos a pasar muy bien. Va a tocar antes La Ley del Buey y Fucking y los Rolo y los Fucking Adictos. Y Pilsen cerrando ya con disco en vivo en la entrada. Y lo estamos presentando, lo estamos entregando, bueno, pero eso es toda una cosa más larga de ¿Todo a qué hora? ¿Desde las 8? De 8:30, exactamente. Sí, de acá proponemos la campaña Vaya antes a un concierto, como se hacía antes, ¿no? Sí, y mirá las bandas que iba tocan, con un amigo, claro. Y 40 antes de que empiece la primera banda, charlás, te pones al día, qué hiciste en la semana. Hay gente que es amiga de conciertos, nada más, nos ha pasado a todos, pero ver todas. Hay una cerveza de cortesía aparte, bueno, Mirá. demasiados regalos, no, está bien. Entendemos las épocas de bolsillos flacos y bueno, qué mejor que con la entrada te venga un disco. Nos vamos a quedar con la última canción, que bueno, fue una transmisión de Vorterix, de Violadores en el Luna Park. Como un cuarentón, digamos, aquel que vivió mucho la época de Violadores. Tuve la suerte de ver el show desde atrás del escenario y un poquito más arriba, cuando Stuka sale y dice rompan todo. Sí. Todavía para mí fue un momento de... Y todos los que estábamos, tipos de arriba de 40, el Mono de Capanga, Michael, Maxi Martina, Nahuel Suárez, yo... fue la verdad muy fuerte para todos y quería preguntarte a vos, porque la verdad no te lo pude preguntar y vamos a escuchar una canción justamente de ahí. ¿Cómo fue? Para mí es fabuloso que ustedes estén tocando, que los Peligrosos Gorriones estén tocando, sí. Que los Caballeros de la Quema estén tocando. Sí, que vuelvan, sí. Me parece bárbaro que los Brujos estén tocando porque alimentan un montón el rock argentino. Y no dijimos todo. En el caso de Violadores yo creo que sí ya, porque no veo la posibilidad de hacer un disco nuevo. Pero bueno, lo plasmamos en el disco Luna Punk, que también salió en vinilo, que lo pueden conseguir en el almacén, que está en Hipólito Yrigoyen. La gente de Mala Difusión es la que está... Un buen título para una distribuidora, ¿no? Mala Difusión. Sacamos un vinilo de un single Represión y ahora salió el primer volumen de los 3 volúmenes de Violadores. Que vuelvan los que merecen volver. Y los otros, los que no merecen, que sean olvidados. ¿Y cómo sentí el Luna Park?
Es una sobredosis de energía. Me costó bajar mucha adrenalina. Yo soy... No es que logro la perfección, me critiqué algunas cosas que no eran perfectas, pero se trataba de un geek punk. Así es la cosa. Gracias a los dos. Una fiesta, Una fiesta, que exactamente. debíamos todos. Por favor, Piltrafa, Juan Carlos Kramer con nosotros. Escuchamos ahora Violadores en vivo en el Luna Park. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, con los gustos. Censura vieja, pinche revistas, fiestas cochetas, ¿en dónde está? La dirección perdida. El rey, a la vuelta de su casa, en el kiosco de la esquina, en la panadería, 24 horas al día. Semanas largas sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada, no está bestias, la igualdad lograda. Se aniquila, que no se olvida, en nuestras vidas. ¡Oh! Acá nos encontramos unidos como ladrones, como viejos borrachos de cualquier taberna, de cualquier lugar, de Bernal, de Quilmes, de Martínez, de Santiago de Chile, de La Pampa, de Córdoba, de Belgrano, de Villa Urquiza. Mejor Urquiza. Los violadores somos el señor Serasek, Robert, el polaco en bajo. El señor Sergio Gramática en batería. Un amigo, enemigo del alma, Stuka en guitarra. Y por supuesto, Piltrafa, loco. Un gran aplauso. Yo no quiero represión. Detestamos a la represión. Nos cagamos de la